Origen. El podcast del Instituto de Estudios Chamánicos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast en donde hablaremos de chamanismo. Hablaremos de chamanismo desde una perspectiva universal dentro del marco de este despertar chamánico que está viviendo Occidente. Pero también en cada programa intentaremos traer a alguien que nos hable de los chamanismos más culturales alrededor del mundo. Este programa está realizado por practicantes chamánicos, personas que hemos estudiado y sobre todo practicado la forma en que diferentes culturas se relacionan con los espíritus y que después de un barrido cultural, de una occidentalización de estas prácticas, se ha recuperado la esencia chamánica. Esta esencia que aunan las diferentes visiones sobre el chamanismo alrededor del mundo, para que las sociedades actualmente consideradas no chamánicas también tengan acceso a este conocimiento sagrado, a esta relación con lo divino. Y empezamos esta aventura con una gran personalidad dentro del chamanismo cultural. Con nosotros está Helen Flix. Ella es licenciada en Psicología Clínica y de la Salud. Posee además estudios superiores de música, medicina y nutrición humana. Estudió medicina tibetana en Nepal, la India y el Tíbet, consiguiendo el grado de Duramba, que sería como un doctor en Occidente, que para conseguirlo se debe aprobar un examen oral que consistía en recitar de memoria los 3 primeros tratados delante de la Asamblea de Maestros durante el Monlam, que es la gran plegaria que se celebra para recibir el Año Nuevo, o en el festival de Chokcho, no sé si lo pronuncio bien, en una especie de mini celebración 12 días después. También, si esto no fuera poco, estudió hipnosis clínica en la Universidad de Barcelona, máster en terapia breve estratégica. Además es miembro colaborador de la Asociación Española de Microinmunoterapia, integrante también de la Societat Catalana de Neuropsicología y colaborador de los laboratorios de microinmunoterapia LaboLife. Tiene publicados 20 libros y otros que verán la luz dentro de poco tiempo, en donde su temática va desde novelas, medicina tibetana, crecimiento personal y thrillers. En tus libros, Helen, como tú dices, se entrevé siempre una temática de fondo en la que pones de manifiesto que en esta vida hemos venido para ser, para evolucionar y para compartir. Y si no entendemos estos conceptos, seguiremos repitiendo siempre la misma historia, como desafortunadamente estamos viviendo en estos días. Muchas gracias, Helen, por aceptar nuestra invitación a este podcast y casi diría yo que apadrinarnos al ofrecerte para iniciar este camino que empezamos ahora. Personalmente te sigo ya desde hace muchos años aprendiendo medicina tradicional tibetana y astrología tibetana, tanto contigo como con tu marido, y esperando poder asistir a alguno de tus cursos sobre chamanismo piel roja, como tú lo dices. Helen, muchas gracias. Gracias, Xavi, por esta invitación. Para mí es todo un placer poder estar en este podcast. Hola, Helen. Antes de nada, pues lo mismo que mi compañero, agradecerte que hayas aceptado esta invitación. Queríamos abrir esta rueda de preguntas planteándote que en estos tiempos estamos viviendo como un resurgir del chamanismo, ¿verdad? Sí. Queríamos saber qué opinas de a qué crees que se debe este nuevo resurgir y si piensas que es una moda temporal o que esto ha venido para quedarse. Gracias, Eva, por la pregunta. Mira, por un lado, y esto es mi opinión y un poco la visión que tengo de conjunto, para mí hay dos líneas, ¿no?, dentro de este resurgir. Por un lado hay ese chamanismo de salón, que es la persona que podría estarse comprando un bolso Prada para pagar un curso, y lo lleva como una etiqueta, ¿no? Mira, yo soy espiritual porque estoy haciendo un curso de chamanismo, estoy haciendo un curso de no sé qué, estoy haciendo un curso de no sé cuánto, se acumulan los cursos, pero luego no proceso ni integro nada. Y luego están las personas que están sintiendo realmente una llamada de cambio, una necesidad de cambio, una necesidad de volver a unos orígenes que a veces no tenemos claros cuáles son, pero que el chamanismo es lo que más se aproxima a esa necesidad, que es volver a ser humano. Al fin y al cabo,
dentro de lo que conocemos como la palabra, el conjunto de palabras chamanismo, que deberíamos hablar de chamanismos, ¿no? O sea, dentro de ese conjunto de palabras, lo que siempre ha habido es que eran conjuntos de seres humanos intentando ganarse el título, el nombre de ser humano. Porque para el piel roja, por ejemplo, o sea, el grado máximo que podía haber dentro de la humanidad de un ser era llegar a tener la categoría de ser humano. Y eso quería decir vivir respetuosamente con la naturaleza, vivir con respeto con los animales, vivir en respeto con el grupo y respetarse por encima de todo a uno mismo. No desde un punto egoico, sino desde ese concepto de si yo me amo, poder dar ese amor a otras personas. Si yo no me amo, lo que estoy es pasando, o sea, comprando a los otros para que me den lo que yo no tengo, ¿no? Desde ese punto, para mí hay dos líneas, ¿no? La del que, bueno, intenta ser cool, ¿vale? Y entonces hace cosas de chamanismo y muchas otras cosas todas mezcladas. Y además, cuanto más caro sea un curso, mejor. Y el otro, que de alguna manera realmente está sintiendo, porque, bueno, como vemos, ¿no? La historia se repite una y otra vez sin que hayamos aprendido demasiado. Entonces, en estos cruces de caminos, en estas intersecciones que hay repetición de la historia, es donde nuestro instinto nos lleva a uno de los instintos básicos, que es el de la mejora de la especie. Y en esa mejora de la especie hay una necesidad de superar, de trascender. Y ahí es donde estaríamos para mí en el camino que el chamanismo nos puede dar las herramientas más naturales, más humanas para poder hacer ese viaje. Bueno, no sé si me he enrollado mucho y te he contestado, pero espero que sí. Yo creo que sí. ¿Qué papel crees que puede jugar la ayahuasca en este resurgir? Y a la vez, si la misma ayahuasca quizá esté siendo maltratada, llegando a ser un simple negocio en el que lo que se busca es solamente un pelotazo, como tú dices. Pues la verdad es que a mí me entristece mucho. A ver, yo, bueno, llevé grupos de trabajo con ayahuasca y en un momento dado me planté y dije que no iba a hacer ningún grupo más, porque lo único que se buscaba en aquellos momentos ya era el pelotazo por el pelotazo. Y además, cuanto la dosis más fuerte, cuanto fuera todo más duro, y además mezclando cosas. A mí, a ver, tenemos que pensar que la ayahuasca es una planta sagrada y una planta que además los nativos Shipibo, los Conibo, todas las tribus de la Amazonía que están utilizando la ayahuasca, pues la ayahuasca es una cultura amazónica y arraigada en ese entorno. La utilizan para la curación física. O sea, es que no la utilizan ni para la trascendencia. O sea, la están utilizando, o sea, para la curación pura y dura física. Que luego alguien tiene el regalo, como en algunas ceremonias curativas, por ejemplo, en Yarinacocha, ¿no? O sea, que te decía que había estado comiendo con Jesús y le había reñido porque hacía las cosas mal. Pues sí, claro, evidentemente, la ayahuasca te puede llevar a una experiencia que en el fondo no es más que como un sueño de tu subconsciente. O sea, la ayahuasca lo que hace es aparcar a un lado el control de tu consciente y es como si entraras en no solo en un sueño, sino, por ejemplo, en un coma inducido, que todo lo que está ocurriendo en tu alrededor se está juntando con todo lo que estás soñando y pensando tu subconsciente y te puede montar una historia de terror o te puede dar la historia más místico-mágica que te puedas encontrar. Pero todo eso adobado inicialmente en la primera fase de vómitos o de descomposición, de mareaciones, de pasarlo mal. O sea, no es una diversión, no lo pasas divertido. Y luego viene ese regalo de la paz dentro de ese proceso de curación. El problema está en que aquí, pues bueno, 32 personas a 1.000 y pico de euros, o sea, vengo, doy la ayahuasca, me largo y además no hay ni trabajo de dieta, ni trabajo de nada. O sea, entonces, para mí en estos momentos hay muy pocas personas que realmente estén trabajando ya ayahuasca
de una forma consciente y de una forma en que realmente no sea peligrosa para el propio participante del ritual. Sí, evidentemente, yo opino lo mismo, ¿eh? Hay pocas personas que se dediquen a esto, enmarcándolo, teniendo en cuenta que estamos en Occidente, pero lo más cercano posible dentro de un encuadre cultural, ¿no? Quizá de las personas que conozco que traten con respeto y con integración, con dieta, es un antropólogo que también estuvo con la tribu de los Shuar, es Josep María Fricla, y él precisamente tiene estudios, y desde Estados Unidos hay muchos estudios que la ayahuasca y otros enteógenos pueden servir de mucha ayuda en Occidente para sanar lo que son depresiones y adicciones. Bueno, con la ayahuasca para las adicciones, la ayahuasca negra en concreto, que es una combinación, o sea, hay ayahuasca cielo, ayahuasca negra, hay distintas combinaciones. O sea, la ayahuasca negra en concreto para trabajar las adicciones es buenísima, pero cuidado, se trabaja con un retiro, un ingreso, y se va trabajando también a la persona, aunque sea desde un concepto más chamánico, pero se va trabajando a la persona psicológicamente. Sin ese trabajo, puedes tomarte todas las ayahuascas que quieras, que no vas a dejar las drogas. Y cuando hablamos de tratarlo no estamos hablando de una adicción a la marihuana, sino que estamos hablando de adicción, de poliadictos, y además con adicciones fuertes. Pero también puede trabajar las enfermedades mentales. Por ejemplo, yo estoy participando, esto es todavía una cosa que se está llevando un poco así, está en plena investigación y se está trabajando con ello. Ya hay algunas publicaciones hechas, o sea, se está trabajando con los psicocílibes para ver cómo se puede eliminar la depresión mayor a través de ellos. Aquí en España no se está haciendo nada de forma científica y de comprobación y de estudios y demás, pero en Estados Unidos ya sí. Y no se está dando el psicocílibe a la persona si te tomas no, o sea, se hace todo un trabajo, un retiro, unas cabañas de sudoración, que bueno, que pueden ser sustituidas por jacuzzis, por hammams, ¿no? Sí, por saunas. Saunas, ¿vale? Pero de alguna manera se está trabajando ya, o sea, igual que, pero bueno, es un poco el que hemos ido trayendo enteógenos de distintas culturas, de distintas zonas, y lo estamos haciendo más, a ver, mayoritariamente, luego hay grupos que lo están haciendo de forma más seria, pero mayoritariamente es una búsqueda, un ir a descubrir por descubrir. Luego también tenemos que tener muy presente que según quien sea con quien estemos trabajando, todas estas plantas son grandes hipnogógicos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a estar bajo la influencia de la persona que lleve el ritual. Igual que cuando entro en hipnosis, cuidado, o sea, que me pueden introducir falsos recuerdos, me pueden introducir informaciones manipuladoras. Entonces, también eso es algo que tenemos que tener un poquito de cuidado, porque, bueno, no voy a decir nombres, pero hay un señor que tiene montado un tinglado de 30 millones de euros al año, o sea, con centros de ayahuasca por toda España y por el mundo, o sea, y que lo que está haciendo es controlar a las personas de su entorno. O sea, están funcionando ya con el calificativo de secta destructiva. Porque la definición de secta podría ser los seguidores del campo de fútbol Barcelona, ¿eh? O sea, la descripción de secta es el seguir a un grupo de personas que siguen a un líder carismático. ¿Vale? Por lo tanto, o sea, secta pues podría seguir al Papa o ser fan de Malú, ¿vale? O sea, luego está el concepto de secta destructiva, que es donde hay una cancelación de nuestra voluntad, nos aíslan de nuestros entornos, o sea, una ruptura real con la sociedad. Sí, yo ahora te quería preguntar, Helen, sobre algo de lo que nos hablas en tu libro. Y es que hay una parte en la que se comenta que nosotros escogemos donde nacemos, es decir, que hay como un destino más o menos marcado que facilita que se produzcan ciertos acontecimientos en nuestra vida, pero a la vez también nos hablas del libre albedrío. Quería preguntarte cómo podemos encajar estos dos puntos.
A ver, porque la elección de los padres no quiere decir que yo escoja, en mi caso, pues a Jordi y a Mari, ¿vale? Sino que yo cuando... Esto coincide el chamanismo con la medicina tibetana, ¿vale? Cuando estudias medicina tibetana tienes que estudiar el proceso del acompañamiento de la muerte, pero también estudias embriología y ellos incluso tratan unos ciertos tipos de infertilidad que diagnostican, ¿vale? Entonces, dentro de esto, lo que se considera es que, y esta consideración nos la encontramos en algunos de los chamanismos también, ¿no? De que nosotros cuando morimos y se desprende, llamémosle nuestra alma, se va con unas lecciones no aprendidas, ¿vale? Entonces, esas lecciones aprendidas son las que empiezan a entrar en el bombo del entorno o los padres o los sujetos, o sea, que van a propiciar el que yo pueda desarrollar esa lección. O sea, no es que escoja a Mari y a Jordi, sino que o sea, en ese momento, esas personas que están haciendo sexo tienen esa vibración energética que van a ser la escuela, la universidad, donde yo voy a poder, cuando tenga un cuerpo físico de nuevo, utilizar para desarrollar mis aprendizajes. Y mi libre albedrío va a estar en que yo puedo decidir aprender o puedo decidir no aprender. Entonces, esto es lo que un poco intento explicar en la historia, ¿no? en el libro. ¿Crees que es posible conseguir las mismas cosas sin utilizar este tipo de plantas en otros procedimientos chamánicos o en otras formas para llegar al mismo grado espiritual? O sea, a ver, lo que estás preguntando es si hay otros medios. Evidentemente, o sea, piensa que cuando hablamos de las plantas sagradas, bueno, se le ha llamado así a los enteógenos. O sea, estamos hablando de zonas culturales concretas. El resto de zonas culturales no tienen, o sea, ellos utilizan el tambor, la danza y las canciones, el sonido, hacer sonidos. O sea, son otras formas muy, muy potentes, tanto o más, o igual, es igual que una ayahuasca, que un buzo, que un bufo, que un San Pedro, o sea, o que una psicocílibes, o sea, no tiene nada que envidiarle. Para mí el tambor es una de las herramientas más maravillosas que existen a la hora. El tambor, la danza y los sonidos con voz, o sea, son una maravilla para poder llegar también a esos procesos de sanación, poder llegar a esos procesos de trascendencia espiritual. Lo que pasa es que, bueno, volvemos a lo mismo. Las cosas que nos llegan a Occidente nos llegan muchas veces como objeto de consumo. Y eso es lo que a veces hace que se desdibujen tanto las utilizaciones de las cosas y que se vayan poniendo de moda. Es que incluso, si os fijáis, si vais a una tienda de productos naturales, de dietética, o sea, veréis que ahora si vosotros pedís un Dong Quai que sirve para regular la menstruación, la menopausia, los sofocos, es una planta china específica de la mujer y buenísima para la mujer. O sea, te dicen, uy, esto ya hace 20 años que nadie me lo pide. Los laboratorios lo siguen haciendo, pero esto hace 20 años, no. Ahora es el trébol rojo, ahora es el trébol rojo con la albahaca morada. O sea, estamos siempre en un consumo, en una modernización. O sea, es como que ya no... Lo de toda la vida, o sea, se tiene que sofisticar, porque si no, no se vende. Entonces, con el chamanismo está pasando lo mismo ojo, con la cábala hebrea, ¿vale? O sea, yo me encuentro con gente que me dice, no, porque yo estoy estudiando la cábala hebrea, y entonces me explican lo que están estudiando. No están estudiando ni siquiera cábala, pero es igual. Ha habido alguien que ha cogido no sé qué de un saco, otra cosa de otro saco, ha hecho un putupum, pitipim, patapam, le ha puesto un nombre muy chulo, te clava un bastón que no veas, o sea, y estoy contentísimo porque estoy haciendo aquello. O sea, esto es algo que también dentro del tema espiritual vamos a tener que trabajar con ello, porque estamos alimentando egos. O sea, no hay que matar al ego, porque el ego no es más que una herramienta, y esto también lo digo en mi libro, no es más que una herramienta del ser espiritual. O sea, sin él no va a poder tener un ayudante
para moverse por el mundo humano, ¿no? Por decirlo de una manera. Pero, ojo, que es que estamos alimentando los egos de una manera impresionante. O sea, que no estamos entendiendo, bueno, qué es lo que nos ha pasado también, y por eso estamos repitiendo en el fondo lo que ocurrió en el 1919. O sea, estamos repitiendo historia, ¿no? O sea, la gripe española, hemos tenido el COVID, o sea, la Primera Guerra Mundial, perdón, o sea, y estamos con 63 guerras no solucionadas, ahora una guerra dentro de Europa. O sea, es igual, estamos repitiendo, no hemos entendido nada. O sea, los egos de entonces se están repitiendo en los escenarios actuales. Pero es que además piensa que somos una cultura, la occidental, o sea, muy acostumbrada a ir al médico y que nos den una pastilla, no a que nos planteen, como plantea la psiconeuroinmunología, por ejemplo, que además es medicina científica desde los años 73 en otros países, ¿vale? No nos preguntan para qué nos está sirviendo esta enfermedad. O sea, y vamos buscando la pastilla que nos quite el problema. Entonces, como tengo un problema, me voy a la ayahuasca para que la ayahuasca me quite el problema. Y como mucho para que el ayahuasquero me trabaje el problema por mí. O sea, no, volvemos a lo mismo. Toda superación conlleva un esfuerzo. O sea, y un camino real de trascendencia, y perdonadme la expresión, es muy jodido, ¿eh? O sea, va a haber mucho sufrimiento, va a haber dolor emocional. No todo es esa idea que tenemos ahora tiránica del happy flower. O sea, cuidado, que realmente mirarte en el espejo y ver esas partes que no te gustan de ti, que no son partes oscuras, porque nadie tenemos partes oscuras, ¿vale? Sino esas partes que no te gustan, descubrir tus egoísmos, descubrir dónde, ostras, metiste la pata pero hasta arriba. O sea, con tu hijo, con tu madre o con quien sea, y que además ahora tampoco puedes tirarlo para atrás. No es fácil, es doloroso. O sea, entonces, ¿qué hago? Voy a la ayahuasca, voy al San Pedro, voy a lo que sea, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego me deja además con ese sentimiento de amor, que es hermosísimo eso, ¿vale? O sea, me deja con ese sentimiento de amor, con ese sentimiento de unión con todo el clan, con todo el grupo, o sea, me da una paz interior. Pero claro, la pregunta es, ¿me he sedado de nuevo o realmente estoy trabajando? Luego, ¿qué haré con lo que he visto? Claro, cuando es apelo, esa sedación posterior no está. Y además dices tú, quien le estás dando al tambor o quien estás danzando o quien estás haciendo unos cánticos para generar. Entonces, eres tú quien frenas y eres consciente de que te has quedado a las puertas, o te atreves y saltas con el precio que eso conlleve de un tiempo de estar tú agitado, removido, o sea, luchando con tus propios fantasmas. Entonces, claro, ¿qué es lo que a Occidente le gusta más? Lo menos doloroso. Que cuidado, vuelvo a repetir, luego hay personas que están haciendo, porque yo acompaño en estos momentos a personas que están haciendo trabajos muy, muy buenos con ayahuasca, ¿vale? Y fijaros lo que he dicho, las acompaño, porque viene el chamán de fuera, les hace el ritual, pero luego se va. Y todo ese trabajo que les queda hasta la siguiente vez que esta persona vuelva a venir de fuera, o sea, se quedan en el aire, ¿vale? Entonces, hay algunas personas, bueno, pues que han acudido a mí para ver cómo podíamos seguir trabajando eso y realmente qué habían entendido o aprendido de esas vivencias durante esos 2, 3, 4 días que han estado haciendo ayahuasca. Porque si luego yo esto no lo transcribo en algo, es como que, bueno, me tomo una pastilla y espero que la depresión se me vaya, ¿vale? Pero cuando me retiren la pastilla, pues la depresión volverá a aparecer, excepto que sea una depresión porque se me ha muerto el perro, el gato, mi madre o mi padre. Entonces eso evidentemente tiene un tiempo, un proceso de duelo, y sería con pastilla o sin pastilla. ¿Vale? Pero bueno, me han dado la pastilla y así estoy happy todo el tiempo y no me he enterado de que tenía un duelo. Pero bueno, excepto en estos casos, cuando me retiran la pastilla vuelvo a tener otra vez la patata cocida en mis manos, vuelvo a tener otra vez el problema. Pues con la ayahuasca, si no se trabaja, volvemos a encontrarnos con lo mismo. Entonces,
si no me voy a trabajar, o sea, es mucho mejor el ir poco a poco marcando yo mi ritmo, o sea, con esos trabajos personales, o sea, porque al menos iré despacio, pero iré avanzando. Bueno, espero no haberos creado todavía más puertas de dudas abiertas, ¿no? Porque a veces cuando contestas algo aún abres más puertecitas de más dudas, ¿no? Pero bueno, estas son las buenas respuestas, las que abren más preguntas, en todo caso. En esto que dices de la pastilla, muchas veces, también volviendo a Josep María Fricla, él dice que las pastillas es como si provocasen una desconexión de nosotros, que nos desconectamos de nuestro centro. Y también lo ejemplifica un poco con el trabajo de los misioneros. La gente que va a ayudar a, entre comillas, cristianizar a ciertas tribus, sobre todo de América del Sur, van a facilitarles la vida, porque allí, pues claro, los recursos que tienen ellos es de sobrevivir al día, día a día, y ellos van allí a facilitarles la vida, ofreciéndoles unos recursos casi que gratuitos, a cambio de desconectarlos de ellos mismos, de hacerles creer en una religión elevacionista y que, claro, o sea, por una banda está bien porque es de alguna forma ayudarles, pero por la otra les están desconectando de sus raíces. Aquí has abierto la caja de los truenos de un conflicto que tenemos el señor Friclas y yo, y es que él considera que, y te digo que lo dijo así porque en un programa de radio a mí personalmente me llamó irrealista, o sea, y happy flower, porque él considera que hay que, bueno, que hay que domesticar al indígena para darle calidad de vida, porque nuestra manera de vida es la válida y la buena, ¿vale? Entonces, eso es un error muy grande. O sea, cuando van a evangelizar a los indígenas, o sea, no les están haciendo ningún favor. Los indígenas, si nosotros no nos cargáramos su entorno, o sea, están súper bien alimentados, súper bien adaptados y son tribus y lugares que no tienen ni enfermedades mentales, ¿vale? O sea, que me refiero de que, ojo, que la enfermedad mental la hemos llevado nosotros, la pobreza la llevamos nosotros en nuestros ojos, o sea, y la descalificación de su modo de vida lo hemos llevado nosotros. Por lo tanto, todo el misionero que ha ido ahí, lo que ha ido es a fastidiarles la vida, nada de hacerles favor. O sea, cuando tú le das un lenguaje distinto a una cultura, destruyes su cultura, le desenraízas. Por eso todos los países tienen tanta obsesión con, cuando invaden un territorio, con imponer su lengua, porque el lenguaje impone maneras de pensar y de entender la vida. Entonces, nos hemos cargado sus lenguas, nos hemos cargado sus tradiciones, nos hemos cargado sus medios de vida. ¿Qué puñetas es les hacer el favor de mejorarles la vida? O sea, por eso digo que aquí, ojo, que hemos levantado una caja de truenos. Entonces, yo no compararía la pastillita con los cristianizadores, sino que a ellos los compararía con el holocausto, ¿vale? Y la pastilla con la anestesia para tontos. Sí, yo lo decía en el sentido de desconectarse de uno mismo. O sea, es que no te desconectan de uno mismo, te capan. O sea, tú te encuentras con ellos en sus clanes y ellos siguen conectados con ellos. En muchas culturas lo que han hecho es tomarles el pelo a los cristianizadores, porque han hecho una sinergia de su cultura con la que el cura aceptaba como válida o como buena, pero ellos siguen practicando su tradición y su cultura. O sea, entonces no están desconectados de sí mismos. Lo que los hemos desconectado realmente es de su modo de vida, que es distinto. Por eso digo que, ojo, que es distinto. La pastilla a nosotros no nos desconecta de nuestro modo de vida. Nos hace más... a ver, sé que voy a sonar un poco así como revolucionaria, ¿no? Pero, o sea, nos hace más aborregados, nos hace más adaptados al sistema, la pastilla.
En cambio, a ellos no es que, no es que les desconecte, no, si es que ellos, la desgracia que tienen es que están demasiado conectados consigo mismos. Y lo que sí que les llega a desconectar es cuando les acercamos el alcohol, que eso no lo llevan los evangelistas, pero sí los de la tienda de al lado que se montan gracias a que ha ido el evangelista, o cuando les llevamos las drogas, que entonces sí que las toman para huir de esa insoportable vida de miseria que les hacemos tener. Es que, ojo, que el tema es muy perverso cuando hablamos de ayudar, de ayuda, de que les... he estado demasiados años en centros de colaboración, con grupos de colaboración, con ONGs, para darme cuenta de que hemos hecho unas salvajadas tremendas. Me sabe mal contestar, pero es que es un tema que aún a mis 63 años me saca, pero como dicen los catalanes, que me encanta esta palabra, de pulaguera. Me saca de mis casillas. Menos mal que no se he dejado a los demás, a todos ahí. Esta mujer se nos ha ido. Yo siempre digo que hemos confundido que la evolución tenía que ser, para que fuera correcta, a través de la tecnología, y los occidentales, el mundo del blanco, hemos confundido tecnología con evolución, y evolución, y tecnología con evolución personal. No, hemos evolucionado tecnológicamente. Tenemos máquinas que nos ayudan para todo, tenemos, como me decía el otro día una señora a consulta, que tenía el esclavo, yo la quedé mirando, y es el robot ese que va pasando todo el rato limpiando el suelo, ¿vale? Pues hemos avanzado en todo esto, pero a la hora de la verdad cada vez estamos más lejos de nosotros mismos. Y ahora, hay un problemón con las nuevas generaciones. Están tan conectados desde los 3 años con los móviles que no tienen ni creatividad. Un niño, para que sea creativo y desarrolle la creatividad, tiene que aburrirse. Un niño, para que pueda crear y construir enlaces mentales que le lleven a pensar, tiene que jugar tocando cosas, haciendo cosas. En estos momentos, lo único que estamos es dándoles impulsos, pum, 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 pero ellos no hacen nada. Si las cosas no pasan por las manos, los enlaces cognitivos no se hacen. Por eso es tan importante en las terapias que escriban las personas, pero no en el ordenador, sino que escriban, porque este dedo marca la diferencia entre que seamos un delfín, que seamos un ser humano que se piensa a sí mismo. Entonces, todo lo que no pase por las manos nos está desconectando. Es curioso, ¿no? Cómo nosotros exportamos nuestra espiritualidad a los indígenas, especialmente a la Amazonía, y por otro lado, nosotros mismos también importamos la suya como algo más trascendente de lo que estamos llevando hacia allí. Bueno, porque de alguna manera esas culturas nos han regalado mucho más a nosotros de lo que nosotros realmente hemos sido capaces de darles a ellos. Yo recuerdo que, pues de los 20 a los 25 sentía vergüenza de ser blanca y occidental. Yo, a los 6 años yo estaba viviendo en el Valle Sagrado, en la finca que nosotros teníamos en ese momento. Todo el entorno o era de la tradición inca o era amazónico. Por lo tanto, yo estaba más inmersa dentro de sus cuentos, sus historias, sus canciones, su lengua, incluso sus misas, que le decían a mi mamá que me llevaban a misa, y yo iba a misa. Yo me enteré de lo que era una misa cuando regresamos a Barcelona y fui a una boda. Claro, la misa era, imaginaros, una misa campesina, era un pago de la tierra, claro, yo aquello lo absorbí como niña con una facilidad tremenda, ¿no? Y luego, claro, te encuentras realmente con los choques culturales, ¿no? Con el desprecio hacia el salvaje, ¿no? Yo pensaba, salvaje, pero ¿salvajes de qué? Y yo estuve años teniendo vergüenza, sintiendo vergüenza. Bueno, esto luego también lo colocas en otro lugar y empiezas a trabajarlo desde, un poco con los libros, ¿no? Devolverles la dignidad y
algo que no se puede pagar, ¿no? Esa deuda de gratitud que yo tengo con todos ellos, porque me han hecho ver el mundo desde un lugar totalmente distinto y de una forma espontánea, de una forma natural. O sea, al menos ese trayecto no ha sido doloroso, ha sido natural. Y continuando con lo que estamos hablando de conectarnos con nosotros mismos, ¿cómo podemos llegar a establecer esta conexión con nuestro centro, como describes en tu libro, de forma que podamos escuchar claramente el mensaje de los espíritus y no meter en medio algo que nosotros queramos? A ver, yo siempre hablo de un ejercicio básico, ¿no? Hay que empezar por empezar a discernir entre nuestro crítico interno y nuestra cheerleader, ¿vale? Que sería la función que hace nuestro lóbulo frontal, no los hemisferios, sino nuestro lóbulo frontal derecho y nuestro lóbulo frontal izquierdo, ¿no? El crítico interno siempre es el que te insulta, te habla desagradablemente, te critica todas aquellas cosas que tú a lo mejor deseas o quieres hacer. Esa parte es la que de alguna manera no deberíamos reeducar y empezar a apartar. Y la cheerleader es aquella que nos va diciendo, el coach interior, es igual, ¿no? Como lo queráis llamar, o sea, que es la parte que nos va diciendo tú puedes, tranquila, que lo conseguirás, o sea, que va acumulando también nuestras experiencias positivas, que va haciendo que lo que nos sale bien tenga un valor y lo que sale mal tenga también su valor, pero que va haciendo un equilibrio entre el debe y el haber, ¿no? Entre la hoja de cálculo. Normalmente en nuestra cultura tenemos un crítico interno que llega a ser un inquisidor y en la mayoría de los casos nuestra cheerleader o nuestro coach interior no tiene ningún peso, no vale nada, ¿no? O sea, nuestros éxitos valen 0, nuestros logros valen 0 y nuestros fracasos valen 4. ¿Vale? Entonces, ese es el primer paso, empezar a diferenciar una voz de la otra. Porque cuando yo haya aprendido a diferenciar una voz de la otra, voy a poder conectar inmediatamente con mi ser interior, con mi yo espiritual, con lo que queráis llamarle, me es igual el nombre que quieras poner, con el campo cuántico, no sé, me es igual, cada uno le pone su nombre, ¿no? Entonces, cuando tú has aprendido a diferenciar los dos diálogos interiores, es cuando entonces después decir a los dos, vale, os he escuchado, estáis aquí, pero ahora sigo descendiendo en mí y escucho mi corazón. O sea, los pieles rojas hablan de dejar hablar al corazón, ¿no? O sea, y entonces, primero, ¿qué he de hacer para discernir los dos? Tranquilizarme, por lo tanto puedo hacerlo a través de la respiración, puedo hacerlo a través de la contemplación o la fijación de un objeto, puedo hacerlo a través de fijar la atención, ¿no? Hacer un focusing con la música, es igual, o sea, la estrategia que cada uno nos sea más agradable de utilizar. Y una vez hemos diferenciado las dos comunicaciones, no os voy a prestar ahora atención a ninguna, y voy a ir mucho más adentro, ¿no? Y entonces me voy a hacer la gran pregunta, el ¿cómo me siento yo? No cómo estoy ahora, no, sino cómo me siento yo. Y entonces suele aparecer una sensación de paz, una sensación de equilibrio, una sensación de armonía, una sensación que tal vez habrá quien le llame felicidad, pero que no es una euforia, sino es estoy armónico, ¿no? Estoy, ¿qué puedo decir? Feliz. Y a partir de ahí es donde, cuando yo ya sepa colocarme en esa sensación solo de pensar en ella, o sea, claro, tiene que haber un entreno primero, o sea, cuando yo esté en una situación en la que, no sé, por ejemplo, una conferencia o en una charla o en una entrevista y de pronto uno de los protagonistas genera un desequilibrio muy grande en el entorno, ¿no? Y entonces tú te das cuenta de que te estás yendo de tu centro, que tú querías hablar desde el corazón, pero te estás yendo de tu centro, ¿no? Entonces es el pensar directamente ya, porque tienes práctica en el corazón, ¿no? ¿Cómo estoy yo internamente? No cómo me está moviendo esta persona, sino cómo estoy yo. Y una vez te das cuenta de que tú sigues estando feliz, que sigues estando en tu centro, puedes volver a conectar con el corazón
y hablar desde ahí o dejar que lleguen las cosas, la información, las sensaciones, las señales desde ahí. Pero previamente vamos a tener que tener un entreno, porque así como las culturas asiáticas les han educado en la cultura del silencio, de que no se habla de si no es necesario, y por lo tanto esa conexión con el silencio interior han aprendido desde la cuna a tenerlo, nuestra cultura está teniendo permanentemente estímulos externos que nos llevan siempre a estar más conectados con el fuera que con el dentro, ¿no? Y eso es lo que provoca las somatizaciones. Si las personas viviéramos conectados en nuestras tres niveles, o sea, de conexión tanto biológica como psicológica, como espiritual, no tendríamos somatizaciones, porque enseguida nos daríamos cuenta dónde está nuestro ruido interno. Para mí el mindfulness originario, porque bueno, con el mindfulness está pasando lo mismo con muchas cosas, que ahora meditar se llama mindfulness no es meditar, o sea, bueno, cuando tú coges el hábito, ¿vale?, de ser consciente de que van a haber unas emociones y que todas son buenas, todas, no hay emociones buenas y emociones malas, porque luego en el lugar de las emociones buenas solo nos queda la felicidad y la alegría, ¿vale? Y todas las demás son malas. Entonces, no hay emociones malas ni buenas, hay emociones. Y todas las emociones, las principales, de las que luego van a derivar 27 más, o sea, todas tienen una función biológica importantísima para nuestro aprendizaje y la supervivencia. Y eso no es espiritualidad, esto es neurología pura y dura, ¿vale? Entonces, cuando nosotros aprendemos a entender que vamos a estar unas veces en calma, otras veces con olas, otras veces con tormentas de granizo, como pasó ayer en que un bar de Barcelona les cayeron unas pedradas impresionantes, ¿vale? O sea, cuando entendemos que desde fuera van a haber inputs de este tipo, pero que somos como la profundidad de un lago que no se mueve nunca internamente, ¿vale? O sea, cuando yo empiezo a conectar con eso y empiezo a entenderlo, se convierte en algo casi como mecánico, ¿no? O sea, cuando me doy cuenta de que me estoy yendo con las emociones y en ese momento eso no es sano o no está siendo bueno para el conjunto, porque en un momento dado mostrar una emotividad puede ser sano, puede ser además reparador a la energía del grupo. Entonces, cuando yo me estoy dando cuenta de que eso se convierte en insano, si yo tengo la práctica, enseguida solo con cerrar los ojos y suspirar, es que vuelves a tu estado de presencia. Y ya vuelves a hablar desde el corazón, aunque el que tienes delante siga cabreado y no lo esté entendiendo y siga sulfuroso, como tú vas bajando, o sea, y las frecuencias siempre tienen la tendencia y la obligación física de armonizarse. Cuando tú estás hablando desde el corazón, arrastras al otro a que descienda. Igual pasa con la respiración, ¿no? Si tú tomas conciencia de la respiración cuando el otro está teniendo una crisis de ansiedad, no se te acelera tu respiración y agravas la ansiedad del otro, sino que tú coges el control de tu respiración y vas ayudando a que el otro vaya calmándose y sintonizando de nuevo a respirar correctamente. Pues es en el fondo así de fácil. La dificultad es la capacidad que tengamos de picar piedra. Práctica, 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 práctica. Y eso es a veces lo que nos falla. Uy, es que llevo 3 meses haciéndolo, ¿eh? Y es que aún no me sale. ¿Qué otra cosa puedo hacer? No, esto hasta que te salga. O sea, cuando eras pequeño, no le dijiste a tus padres, he caminado 2 veces, me he caído y ya no camino más. ¿De qué otra manera se puede mover uno por el mundo? Practicaste y llegaste a chichones que no veas, o sea, y caminaste. Pues eso no sé por qué en un momento dado lo perdemos aquí en Occidente. Entonces, eso es lo que tenemos que ser conscientes. Si yo quiero conectar con esa parte de mí y que la pueda llevar todo el día conmigo y que cuando la necesite porque me dé cuenta que me he movido de ese lugar, simplemente me centre en mi respiración, o sea, lo que tengo ese es el truco, no hay ninguno más.
Pero es que luego es tan fácil porque no es más que un hábito. O sea, es una conducta que he aprendido, como el lavarse los dientes, ¿vale? Y luego es tan fácil como el solo pensar en voy a respirar para sentir eso, ya estoy ahí. Pero bueno, ¿cuánto tiempo tardaron nuestros padres en que nos acostumbráramos a limpiarnos los dientes y nos supiéramos salir a la calle sin lavárnoslos? Pues es lo mismo. Desde la cosmovisión chamánica se entiende la enfermedad cuando el alma le falta o le sobran cosas, ¿verdad? Precisamente vamos a hablar sobre la recuperación de alma. Hay un punto en el que se generan muchas dudas y es en el momento de la muerte. Es decir, si sufrimos pérdidas de alma, cuando morimos, ¿recuperamos esas partes automáticamente, Helen? A ver, dentro de algunas de las tradiciones chamánicas, como dentro de la tradición hinduista y dentro de la tradición tibetana, cuando nosotros nos marchamos de esta vida y soltamos el último hilito de viento sostenedor de la vida que nos queda, ellos buscan, tanto el chamán como el lama, como el ciudadano de a pie de estas culturas, el que se haga una especie de ritual para que una parte de nosotros, pero que tiene que ver más con la psique, con las experiencias y los aprendizajes psicológicos, porque eso genera una energía, eso generan un egregor, generan un campo energético denso que no se va a ir cuando el alma se transmigre, ¿vale? O la conciencia se transmigre, para que esos aprendizajes de vida se transmitan a otras personas de nuestro entorno cercano con los que tengamos una afinidad, ¿no? En el hinduismo como en la cultura tibetana, pues siempre es con un hijo, con una hija, y se hace un ritual determinado para que eso sea absorbido. Ellos le llaman el la, para que eso sea absorbido. Si esto no ocurre, representa que ese la, que sería lo que nosotros llamamos espíritu, o espíritus, quedaría por allí en suspensión durante 13 años, y al cabo de 13 años esta energía, si no la hemos alimentado con ouijas y con cosas raras, o sea, se disuelve y desaparece. Esa energía puede causarnos enfermedad también, si, bueno, no a los que quedan vivos, si no se gestiona correctamente. Dentro de la cultura chamánica, según qué cultura chamánica, cuando nosotros nos vamos en forma de alma, nos vamos a un mundo de espíritus, esto lo han absorbido de la cultura católica, bueno, de la cultura cristiana, perdón, o sea, nos vamos como una especie de cielo y ahí todos comemos, vivimos y de vez en cuando nos aparecemos a nuestros seres queridos en forma de un alce, en forma de una mariposa, en forma de lo que sea, ¿vale? Pero cuando nos vamos más a los que aún siguen teniendo menos mezcla con nuestra cultura occidental, para ellos es el momento de la muerte, hay un traspaso de todo ese conocimiento que hemos adquirido, la sabiduría que hemos adquirido en vida a nuestros alumnos, a las personas con las que estamos trabajando, también traspasándoles nuestro conocimiento mientras hemos estado vivos, les pasamos esa energía, les transmutamos esa energía, pero la mayoría de culturas lo que entienden, que a nosotros eso nos da mucho miedo porque somos muy egoicos y se suprime de todos los libros que los occidentales escriben, y es que en realidad el momento de la muerte es un momento de desintegración en puntitos, en átomos, que se van a ir a una especie de sopa llena de átomos y que las remezclas que salgan de eso es lo que va a buscar el regresar para aprender determinadas cosas. Con lo cual, esa obsesión que tenemos en Occidente, porque nos vamos siendo Helen, nos vamos a quedar en espíritu siendo Helen, y cuando regresemos no seremos Helen, pero seremos Helen, o sea, eso en las culturas más de la tierra así no lo entienden. O sea, para ellos hay una disolución real del ego. O sea, somos energía, nos mezclamos con todas las energías
y luego si nos faltan cosas por superar o trascender o aprender, volveremos uniendo, o sea, que podemos tener un trozo de, yo qué sé, de águila roja, un trocito de el lama Wanfu, un trocito de alguien que se llama Eva, un trocito de no sé quién, ¿vale? Y a lo mejor queda algo de nosotros, ¿vale? Porque ha sido el puntito que ha unido los demás puntitos. Eso, como experiencia, es un trauma para los occidentales, pero un trauma brutal. Eso sería la vacuidad, que es la disolución absoluta. O sea, realmente es entender que fuera de nuestra conciencia física no existe ningún tipo de ego, no existe ningún tipo de individualidad. Y eso nos da mucho, mucho miedo. Y lo sé por experiencia propia, porque viví un trance de este tipo y estuve 1 año y medio que no quería dar clases de nada, no quería hablar de espiritualidad a nadie. Bueno, me sentía farsante porque ¿cómo le iba a explicar a la gente que nos convertíamos en nada? Si a mí me había pegado un impactazo tan brutal y me había removido de una manera tan bestial y además me promovió miedo. Claro, miedo a la... O sea, el que tenía miedo era el ego Ellen, ¿vale? Que de pronto sentía que iba a dejar de existir, ¿no? Además me vino durante la experiencia la imagen de una película que se llamó Baraka, que hay un momento en que te está enseñando ciudades y todos son puntos rojos en movimiento, ¿no? Yo veía que cuando nos moríamos entrábamos en un tubo de estos y solo éramos esto en movimiento y unos salían por unas pistas y otros salían por otras, ¿no? O sea, fue un bofetón durillo de digerir. Lo que pasa es que, bueno, luego también tiene su premio, que es no tener miedo, evidentemente, no a la muerte, sino el no tener miedo a desaparecer. No sé, Eva, si te lo he contestado, te lo he complicado más, pero bueno, volvemos a aquello de las preguntas que abren más preguntas. Me has contestado hoy, pero ahora a raíz de esto que nos comentas, me surge la duda de, ¿y los que dicen tener recuerdos de vidas pasadas, por ejemplo? Pues pueden ser que no sea realmente mía, sino que sea de ese conjunto de puntitos, ¿vale? Y entonces lo que estoy recordando no es que a mí me quemaron en la hoguera como una bruja, sino lo que estoy recordando es el conjunto de átomos que forman parte de mí que en algún momento fueron cremadas o quemados como brujos. Lo que pasa es que como lo personificamos todo, ¿no? Yo fui quemado en la hoguera, yo sufrí el martirio de una pareja, o sea, y entonces además mi pareja, la que ahora me está maltratando, me ha de maltratar porque yo en otra vida le maltraté a él, ¿no? O sea, cuando nos damos cuenta de que hay esa disolución, estas explicaciones que también nos damos para justificar miedos personales de quedarnos atascados en un lugar, también los justificamos con estas cosas. Porque, sinceramente, seas espiritual o no lo seas psicólogo o seas monje, si tu pareja te maltrata, el monje te dice que te largues. Bueno, a lo mejor el cura católico no, pero el lama te dice que por favor, que por compasión, que te largues, ¿vale? O sea, y además seguramente el monje irá a hablar con tu pareja, pero no para que sigas con él y demás, sino para decirle que tiene que ir al monasterio a hacer penitencia, que de qué va maltratando. No sé si me explico. Lo que pasa es que aquí entonces hacemos una regresión y generamos un poco también estas vivencias. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias, Helen. Creo que a todos nos ha ampliado un poquito el marco de referencia, ¿no? Para entender muchas cosas y comprenderlas. Muchas gracias otra vez y nada. Pues encantada de haber estado con vosotros y de verdad que estoy abierta a cualquier otra charla. Gracias de verdad a todos. Pues hasta la próxima y mucha suerte de verdad con este proyecto. Y con esto hemos llegado al final de nuestro podcast de hoy. Muchas gracias por seguirnos y por dedicar vuestro tiempo a escucharnos.
Recordad que podéis poneros en contacto con nosotros en la dirección mail origen@estudioschamánicos.com y que también podréis encontrar todas nuestras formaciones, talleres y artículos en nuestra web estudioschamánicos.com. Como siempre, finalizaremos el podcast con un tema musical. Con un temazo de un grupo vocal chileno. Son 5 integrantes que interpretan un repertorio original inspirado en antiguas formas musicales tradicionales de América. Estamos hablando de Coral Rojo y el tema Vuela Golondrina. Y a todos vosotros, hasta la próxima. Un saludo. Vuela golondrina de rama en rama, abre caminos el agua de la mañana, mi Yacuama. Viene despertando la flor del tiempo, flechas que vuelan al centro de la semilla del universo. Trae na 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 na. Sopla perfumero tus alegrías, llora tus penas que brillan la cordillera llegando el día. Vuela mi gran cóndor, viene cuidando, viene limpiando su vuelo, toda la sombra va iluminando. Sopla perfumero tus alegrías, llora tus penas que brillan la cordillera llegando el día. Trae na 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 na, na 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 na, trae na 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 na, na 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 na, na 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 na, trae na 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 na, na 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 na, trae na 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 na, na 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 na, na na
centro de la semilla del universo. Vuela un gran cóndor, viene cuidando, viene limpiando su vuelo, toda la sombra va iluminando. Sopla perfumero tus alegrías, llora tus penas que brillan la cordillera, llegando el día. Reina